Continúa el capítulo de renovaciones en el Real Madrid. En este caso le toca al entrenador, a Pablo Laso, que parece que puede prolongar su contrato hasta 2021 con el conjunto blanco. ¿Por qué el Real Madrid tiene que renovarle? Vamos a analizarlo. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos del Real Madrid y de la prácticamente asegurada renovación de Pablo Laso por el conjunto blanco. Una magnífica noticia para el Real Madrid, para el baloncesto ACB por supuesto, para la Euroliga también, porque ha habido rumores de que podía ir a la NBA de asistente de alguna manera, pero evidentemente una gran noticia para todos los aficionados blancos, porque Pablo Laso ha supuesto mucho y yo quería hacer este vídeo en el día de hoy. Me merece, creo, una reflexión interesante en lo que veis abajo en el título del vídeo. ¿Por qué el Real Madrid debe renovar a Pablo Laso? Me apetecía mucho hacer esta parada y no solo hablar de los títulos, son 17 con 5 ACB, 5 de Copa, 2 Euroligas de por medio, la Intercontinental, bueno, Supercopa, una pasada, ¿no? Si hablamos en cuanto a títulos, es un técnico súper laureado. Aguantar, si cumple su contrato hasta 2021, bueno, si aguantar hasta el día de hoy también tendría un mérito tremendo, pero tantos años en un equipo como el Madrid, con tanta exigencia y volver sobre todo, que igual los más jóvenes no os acordáis, pero los que vivieron la primera parte del siglo XXI sabrán que el Real Madrid no era el Madrid que conocemos ahora, estaba muy lejos de este nivel. Y mantenerlo durante tanto tiempo y ser capaz de darle un estilo propio creo que merece una renovación, no voy a decir vitalicia, pero prácticamente. Así que lo primero de todo, suscribiros para aquí abajo para que el canal siga creciendo. Si os gusta este tipo de reflexiones, apoyarlas con un like. Estamos inmersos en la dinámica del Mundial, pero había que estar también con esta análisis de la renovación de Pablo Laso. Y, por supuesto, comenta aquí abajo al terminar qué te parece la posible renovación y por qué crees que el Real Madrid apuesta por la renovación de Pablo Laso. Esta información viene, por cierto, tenéis abajo en la descripción el enlace a la noticia del diario AS, que es los que han sacado esta información y hay que valorarlo en primer lugar, y ahí podéis ir a ver la fuente original, pero yo quería también dar mi opinión. Si vamos a los títulos, habéis visto, ya os lo he dicho, son 17, bueno, es incontestable, ¿no?, lo que ha hecho Pablo Laso con este Real Madrid. Pocos entrenadores en Europa, habría que ampliar a Europa, han sido capaces de hacer lo que ha hecho Pablo Laso, ¿no? Pues podríamos hablar de Zeljko Obradović, y Tudis está muy lejos, podríamos hablar de Xavi Pascual en alguna época, pero queda ya muy lejos, es decir, estamos colocándole en la élite, ¿no? Ni Saras Jasikevičius, que es muy joven, ha tenido una carrera como esta, o Aito García Arneses en toda su trayectoria, pero tampoco ha conseguido todo lo que ha hecho Pablo Laso en tan poco tiempo, en un equipo tan grande, que sí, tiene cosas buenas, pero también estar en un Real Madrid tiene cosas malas o que son una presión para ti añadida, que si entrenas en cualquier otro equipo. Indudablemente, pues Pablo Laso tiene un mérito que le coloca entre los mejores entrenadores de la historia del baloncesto europeo, ¿no? El Real Madrid, como decía, no es solo títulos, es muchas más cosas. Yo recuerdo perfectamente cuando llegó al Real Madrid y la gente pues pensaba que Pablo Laso iba a fracasar, que a ver a dónde iba el Madrid fichando a un tipo que no tenía apenas experiencia, no lo había hecho muy bien en Valencia, bueno, correctamente en GBC, pero no daba la sensación de que el salto natural fuera ese, ¿no? Pues se pensaba que podría ir a otro equipo y luego ya pues podría ir a un Real Madrid, pero se confió en él desde el primer momento. Recuerdo además hay algunas imágenes por internet, si buscáis, de la rueda de prensa de Pablo Laso, en la que, bueno, pues le hicieron preguntas durísimas y él ha sido pues capaz de revertir todo eso hasta convertir al Real Madrid en un ejemplo, en un icono, en un referente del baloncesto europeo, por su cultura ganadora, por su estilo de juego y por la manera de hacer las cosas, ¿no? Que yo creo que son tres aspectos muy importantes y muy a tener en cuenta. La primera de todas es por su manera de jugar, ¿no? El Real Madrid no llenaba el Palacio de los Deportes, no era un equipo que fuera atrayente para el espectador, vivía bajo, no voy a decir la tiranía, pero bajo el dominio del Barcelona, del Baskonia, incluso de Unicaja, que fue capaz de estar por delante en muchos momentos, llevarse títulos. El Madrid estaba lejos de todo eso y Laso llegó y de golpe y porrazo se acabó haciendo con el equipo, con el dominio y siendo un jugador, un entrenador que marcó mucho a la Liga ACB y le colocó al Real Madrid rápidamente en el escaparate. Recordemos que venía de la época Ettore Messina, Lele Molin, él coge el equipo y es capaz de hacer muchos cambios, muchas variaciones e impulsar este grupo con un estilo de juego muy particular, muchos puntos, muchas posesiones, juego rápido, mucho tiro de tres, bueno, siendo un equipo que incluso jugaba con formatos pequeños. Recordáis los primeros años aquello de Slaughter, ¿no?, jugando de 5, ahora que parece tan fácil, ¿no?, ver pibos de 2 metros, pues él era de los primeros que lo implantaba, y una forma para mí entender el baloncesto muy atrayente, que incluso para alguien que no le gustaba el baloncesto, pues le podías invitar al Palacio de los Deportes, le podías poner en la televisión un partido del Madrid, porque era muy divertido, era muy bonito, ¿no?, el baloncesto que practicaba este equipo. Tenía a Yul, tenía a Reyes, un inicio de Nico Mirotic, que ahora hablaré un poco, ¿no?, del crecimiento de algunos jugadores, fue incorporando a Rudy, que fue una pieza súper importante al inicio, y bueno, es cierto que estuvo en 2 Final Four, que las perdió, fue muy criticado por aquel momento por perder las Final Four ante Olympiacos y Maccabi, y Pablo Laso fue capaz de seguir siendo muy duro, de seguir siendo muy creyente en su filosofía,
para hacer que el Real Madrid siguiera avanzando hasta llegar al año 2015 a su Final Four y conseguir el título. Porque en ACB y en la Copa ya estaba dominando con ese estilo de juego tan fantástico, ¿no?, que tenía el técnico vitoriano y que le aplicó de lujo al Real Madrid. Luego ahí ya fue dando pasos, ¿no?, en la plantilla, que es el segundo punto, ¿no?, porque el Real Madrid ha cambiado también la forma de concebir, o por lo menos en Liga ACB, a muchos de los jugadores extranjeros. No se ha vuelto muy loco fichando a grandísimos americanos que dominaran el baloncesto del 1 contra 1, que fueran súper anotadores. No, bueno, es cierto que incorpora a Carroll, es cierto que con el paso de los tiempos pues Randolph ha dado buen rendimiento, que Eddie Tavares cuando llegó de la NBA hace pocas fechas fue un jugador importante, pero le dio más peso a un Nocioni que no era tan bueno todos los días, pero sí decisivo a la hora de la verdad. La evolución de ahora un jugador como Facundo Campazzo, que ha ido llegando poco a poco, con cesiones en Murcia, siendo tercer base, creciendo hasta ser uno de los mejores bases del baloncesto europeo. Lo hemos visto pues con jugadores como Maciulis, que fue muy importante en alguna época. Bueno, creo que ejemplos hay muchos de esta etapa de Pablo Laso en los que demostró que también la concepción de configurar plantillas para él era diferente. Se basó mucho en el núcleo de jugadores nacionales, los Rudy, Felipe, Jul, Sergio Rodríguez también en esa primera fase, Nikola Mirotic por supuesto también, luego Luka Doncic, que aunque es esloveno, venía también de la cantera. Ahora prácticamente podemos decir que jugador nacional casi es Facundo Campazzo por el tiempo que lleva. Bueno, hay muchísimos jugadores que eran muy del núcleo duro del Real Madrid y ahí se ha ido basando y ahí ha ido girando y a día de hoy lo mantiene. Con cierto reciclaje, pero lo mantiene, y yo creo que está poco a poco, además, con las renovaciones pues, de Tavares y de Campazzo, edificando un nuevo Real Madrid basándose un poco en esa premisa, ¿no?, de tener jugadores que sean los 6-7 principales, en jugadores muy importantes para este equipo. A mí me llamó mucho la atención, recuerdo aquella época, ¿no?, en la que iba pues, jugadores como Darden, por ejemplo, que era un especialista defensivo, pero no era una superestrella. Lo de Jeffrey Taylor creo que es otro claro ejemplo de ese tipo de jugador. Gustavo Ayón, Giannis Bourousis, que también pues, no tuvo tanto impacto como se pensaba, pero también fue importante en algunos momentos. Slaughter, que lo he comentado anteriormente, cambió un poco esa percepción, ¿no? Y otra cosa que ha hecho muy bien Pablo Laso, y por eso sigo con esos motivos de por qué el Real Madrid tiene que renovarle, es darle evolución a muchos jugadores importantes. Sergio Rodríguez lo sacó él, yo recuerdo aquella semifinal, él volvía de la NBA, no estaba bien, y en una semifinal contra Baskonia explota a jugar Sergio Rodríguez, y luego, bueno, hemos visto la carrera que ha tenido. El Chacho es un jugador espectacular, potenció muchísimo a Sergi Llull colocándolo de base, que creo que esto también fue un cambio en su carrera. Se decía que era un 2, hay gente todavía que solo piensa que es un 2, y Sergi Llull es un magnífico base, diferente a un base convencional que conocemos, diferente al Pablo Laso jugador, que si lo habéis visto jugar recordaréis todos qué tipo de base era, más director, y Llull es un base diferente, pero lo era y lo convirtió. Fue capaz, por ejemplo, ¿no?, de darle a Nico Mirotic la explosión para convertirle en el 4 titular y hacerle jugar NBA, y yo creo que lo hizo realmente bien, por mucho que no acabara ganando las Euroligas. No vamos a hablar de lo de Luka Doncic, que bueno, ha sido fantástico, pues igual que Aito lo hizo con Ricky Rubio en la Peña, se veía venir, o lo hizo también con Pau Gasol en el Barcelona. Son jugadores que los ves venir. Pues bueno, a Pablo Laso tuvo las agallas y los arrestos de ir poniéndolo poco a poco hasta convertirlo y como líder de su equipo en el conjunto ganador de la segunda Euroliga para la etapa de Pablo Laso, ¿no? Es decir, que también ha trabajado mucho con la esencia, ¿no?, con la cantera del Real Madrid, con los jugadores que vienen de abajo, no solo fichando a golpe de talonario, que cuando lo ha tenido que necesitar o renovar a golpe de talonario lo ha hecho, y a mí no me parece mal. Es el Madrid, son sus capacidades económicas, igual que el Barça, el CSKA, el Fenerbahce en estos momentos, Panathinaikos en la época dorada, y yo entiendo perfectamente que sea así, y lo que está claro es que ha optimizado perfectamente los recursos, y eso, bueno, pues se le tiene que valorar y se tiene que quedar muy claro, ¿no? Y sobre todo otra cosa también muy importante, que va un poco hilado, ¿no?, con el estilo de juego, con el tipo de jugadores que fichas, con el tipo de baloncesto que practicas, que es la conexión con la grada, ¿no? El Palacio se llena, el Palacio es una fiesta esperando que haya baloncesto, el Palacio tiene ganas de ver al Real Madrid habitualmente, y han pasado los años y no ha sufrido el típico desgaste de equipo que gana mucho y que cuando tiene una temporada un poco mala, recordemos 2016 en la que no entra en la Final Four, claro, estamos diciendo que es mala temporada, que me da la risa porque de verdad 2016 que no entra un equipo en la Final Four y sea un año malo, pues bueno, ganó títulos también, hay que recordarlo, después de haber ganado la Euroliga. Y se despidió el Palacio de los Deportes con una ovación a Pablo Laso, al Real Madrid, a todo el equipo por el esfuerzo que había realizado ese grupo de jugadores. En definitiva, creo que lo de Laso es más que merecido, por lo que decimos, por capacidad de adaptarse, por aguantar la presión de estar en el Real Madrid y recibir palos, y seguramente lo recibirá en algún momento que tenga una mala racha, por gestionar de una manera extraordinaria el grupo. Voy a poner un ejemplo de la Final Four que lo vivimos aquí en Vitoria, como Felipe Reyes, que a mí me parece un jugador modélico en lo que es gestión de grupo, lo hemos visto en los últimos días
con la selección española, acercarse a hablar con muchos de sus excompañeros de selección y tal, porque es alguien que yo creo que tiene muy buen rollo con todos ellos, como tuvo unas palabras un poco fuera de tono, ¿no? El término del partido del Real Madrid en la Final Four, y Pablo Laso, en vez de volverse loco, enfadarse, tener problemas con él, sancionarlo, no, decidió hablar con naturalidad y decir, bueno, son problemas que vamos a solucionar dentro y tal y cual, yo no tengo ninguno, y luego evidentemente hizo su gestión porque siguió siendo un jugador con minutos en ese Real Madrid, es decir, que le da naturalidad a esto, ¿no? Que le da naturalidad a la gestión de entrenador-jugador, capitán en este caso como es Felipe Reyes. Y yo creo que eso pues el jugador lo valora, el jugador lo aprecia y sobre todo entiende que le está ayudando a mejorar. Y creo que todos estos jugadores que le han hecho muy bien con la selección, que le han hecho muy bien con el Real Madrid, en gran parte ha sido porque Pablo Laso ha estado ahí, ¿no? Así que de verdad que me parece una magnífica noticia para la ACB, fantástica para la Euroliga. Ya decía que los rumores de NBA yo no le veo a Pablo Laso, he tenido la oportunidad de charlar con él 3-4 veces, un par de entrevistas muy profundas y tal, y ojalá algún día pudiera venir al canal. Oye, aquí invitado queda si ve este vídeo Pablo Laso, pero sería fantástico, que además es de mi colegio, así que eso también siempre hace como mucha ilusión, pero sí me ha parecido un tipo súper normal, afable, de poder charlar contigo de baloncesto, de lo que te dé la gana, y de ser alguien, bueno, pues que yo creo que se merece estas buenas cosas que le están pasando, ¿no? Como esta renovación por el Real Madrid. Era una reflexión que quería dejar en el día de hoy. Me parece que a quien le gusta el baloncesto, creo que Pablo Laso pues le llama la atención, me parece un entrenador muy bueno y que creo que gran parte de lo que le ha pasado a este Real Madrid, está muy bien renovar a Tavares, está fantástico renovar a Campazzo y al resto de jugadores, pero tener a tu entrenador, al que te ha llevado hasta ahí, también contento, feliz, y yo creo que dando sensación de unión dentro de la institución del Real Madrid, que no es fácil, ya lo vemos en el fútbol, pues en el baloncesto también 3/4 de lo mismo, pues yo creo que es una magnífica noticia. Así que dejadme abajo en los comentarios lo que pensáis, suscribiros, apoyar este vídeo con un like si os gusta este tipo de reflexiones así más distendidas, charlando un rato un poco de lo que es el baloncesto. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.